alcanzó paz, poder, perdón, y cuánto bien me prometió. Que solo Cristo salvase, segura bases de mi fe, segura bases de mi fe. Así turbada no veré mi paso incomparable do. Aunque el un tiempo oculto esté, me dejará su bendición. En mí no puede haber jamás ninguna base real de paz, ninguna base real de paz. La tormenta es mi sostén, el pacto que juro y selló. Su amor es mi supremo bien, su amor que mi alma redimió. La roca eterna que me da, base única que durará, base única que durará. Bueno, ahora vamos a tener una oración. No sé si, hermano, querés guiarnos al Señor, Hugo, en oración, para después abrir la palabra. ¿Oramos? ¿Nos escucha bien? Oramos. Sí, se escucha bien. Padre bendito, Señor nuestro, te damos gracias en esta hora por tu amor, tu misericordia, Señor, por tu bendición eterna, Señor, derramada en nuestra vida a través de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, que un día sufrió, murió, Señor, por nosotros para salvarnos, para darnos vida eterna, para tener esa comunión contigo, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio también que tenemos como hijos tuyos, Señor, en esta hora de reunirnos por este medio, Señor, para poder alabarte y glorificar tu santo nombre, Señor, para poder escuchar tu palabra, Padre. Abre nuestros corazones, bendice nuestros corazones con tu palabra, Señor, para que podamos aplicar en nuestra vida y servirte, honrarte como tú lo mereces, Padre eterno. Gracias te damos, Señor. Oramos por nuestros hermanos, por nuestras hermanas en Cristo Jesús, por su vida espiritual, Señor, para que puedan crecer, para que puedan entender, dale entendimiento y sabiduría en cuanto a tu palabra, Padre. Gracias te damos, Señor. Oramos a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, no vamos a tener ningún predicador invitado ahora, ¿sí? Así que vamos a abrir las escrituras nosotros. Así que si tienes un pensamiento, Hugo, si estás en libertad. Bueno. Yo quiero compartir para predicar el Evangelio esta tarde. En Romanos, en la carta que estamos viendo los viernes, Romanos, el capítulo 1, verso 16, dice porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta carta, como nos dice al principio, fue escrita por el apóstol Pablo y él va camino hacia su muerte, pero antes, como se debía cumplir lo que Dios le había dicho cuando él se convirtió, él iba a ser un instrumento útil para presentar el Evangelio ante los reyes
y ante los más poderosos de esos momentos. Y efectivamente fue así. Él se enfrentó a reyes, a gobernadores y hasta el mismo emperador Nerón, que predicó el Evangelio. Pero también esas palabras que escribió el apóstol Pablo, inspirado por Dios, han llegado a nuestras manos después de 2000 años. Podemos ver qué es lo que él predicaba. Acá le está hablando de que tiene, por decirlo así, una carga explosiva, ¿sí? Para hacerla detonar, no para destruir una ciudad, ¿sí? Porque Nerón lo que hizo fue quemar Roma y echarle la culpa a los cristianos, sino tenía una carga explosiva, porque cuando habla de que el Evangelio es poder de Dios, está usando la palabra que nosotros conocemos como dinamita, pero es tan poderosa para explotar en el corazón del pecador y derribar todas aquellas cosas que el hombre lejos de Dios se ha construido. Por ejemplo, lo que dice ahí en el verso que sigue, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo se sirve de las Escrituras para predicar el Evangelio. Así que acá nos enseña un principio. Nosotros cada vez que predicamos el Evangelio tenemos que recurrir a la fuente, que es la palabra de Dios. Vamos a ir a encontrar ese versículo en Habacuc, ¿sí? En Habacuc 2:4. Es un librito chiquito que hay en el Antiguo Testamento, ¿sí? Habacuc, el capítulo 2 y verso 4, dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Fíjense, este sacerdote era del pueblo de Israel y que tenía la ley de Moisés, los mandamientos. Inspirado por Dios, habla de este pasaje que va a ser tan importante en el Nuevo Testamento para millones de almas. El justo por la fe vivirá. Y aparece en Romanos, acá en Romanos, en el capítulo 1, verso 17, aparece en Gálatas capítulo 3, verso 11, y aparece en Hebreos capítulo 10, verso 38. Y de eso quería que podamos meditar. Mas el justo por la fe vivirá. El doctor Einstein habla de este pasaje como tres perspectivas que hay en Romanos, en Gálatas, en Hebreo. Acá en Romanos, toda la carta de los Romanos es como venimos estudiando los días viernes, es como un lenguaje que hablan los abogados, que hablan los jueces, un lenguaje legal. Usa muchas palabras que se usan en el día de hoy también en la parte legal. Y habla, más el justo por la fe vivirá. Acá habla del justo, del justificado, la justicia de Dios. Y todas esas palabras usa Romanos, que van mostrando que el pecador, como habla en los primeros capítulos, el pecador está delante de Dios, que es el juez, y todas sus obras le condenan y lo hunden la perdición, ¿no? Más adelante va a decir en el capítulo 3, verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que por más que yo me haga llamar Santo Padre, o Santo, o que nunca he pecado, las Escrituras me condenan, y nos condenan a todos. No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Estos tres no son contundentes y sigue diciendo no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que esto nos pone el terreno de la ruina al pecador, ¿sí? Nos pone en una situación delante de Dios de no tenemos ninguna escapatoria, ¿sí? Ninguna escapatoria. Pero en el verso 21 del capítulo 3 ahí de Romanos, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Porque con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fíjense, la justicia de Dios nos condena, que Él es santo, que Dios no puede pasar por alto el pecado. La justicia de Dios no se puede transgredir. Siempre ponemos el ejemplo de si nuestro hijo chico rompe un plato, ¿sí? Porque se le cayó, nosotros decimos, bueno, fue un accidente, ¿no? Y agarramos ese plato roto y lo tiramos a la basura. La justicia de Dios no es así. La justicia de Dios es, si rompe el plato, tiene que ese mismo plato devolverlo completo, sin restaurado. ¿Y cómo se hace para juntar miles de pedazos de vidrio y hacer un plato nuevo? Imposible. Así es la justicia de Dios, ¿sí? No es como nosotros que pasamos por alto porque nuestro hijo es chico y rompe un plato. Entonces, ¿cómo hacer? ¿No? ¿Cómo hacer? La misma justicia de Dios es la que nos justifica, o sea, la que nos declara justo, como si nunca hubiésemos pecado. Esa misma justicia es lo que está diciendo acá, siendo justificado, verso 24, gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y acá aparece nuestro abogado, que es el Señor Jesucristo. Aparece su sangre y aparece la redención. Verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justicia de Dios nos condena, nos aplasta. Pero la misma justicia de Dios nos salva y nos declara justo. Qué impresionante, ¿no? ¿Y eso mediante quién? Mediante aquel quien es el centro del Evangelio, que es el Señor Jesucristo. Les invito a que abramos en Gálatas, en el capítulo 3, verso 11, dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, que el justo por la fe vivirá. Ahí en Romanos hemos visto que judicialmente el pecador está condenado, pero aparece el Señor Jesucristo, derrama su sangre en la cruz, y la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado, y Él nos declara justo.
Y me dirijo a alguno que no tiene a Cristo como su Salvador, que siente el peso del pecado. Es solamente el Señor Jesucristo quien te puede limpiar de todos tus pecados y quien puede justificarte delante de Dios. Acá en Gálatas, los Gálatas se habían convertido a Cristo, ¿sí? Se reunían, pero habían entrado falsos maestros y les habían dicho, bueno, no solamente la fe en Cristo salva, sino hay que hacer obras. Posiblemente eran maestros que venían de los judíos y les empezaron a hablar de que había que circuncidarse y guardar los mandamientos de Moisés. Ahí en Gálatas, en el capítulo 3, verso 1, el apóstol le dice, oh Gálatas insensatos, el verso primero, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y así va diciéndoles qué estaban haciendo. Habían comenzado por la fe y ahora iban a terminar por las obras. En el verso 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerla. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Acá aparece otra vez el pasaje. Y en Romanos pone la lupa en la palabra justo, ¿sí? Porque Romanos habla de la justicia, del juicio de Dios, de la justificación. Pero acá, en Gálatas se está hablando de la fe. La fe, la religión siempre la ha querido emparentar, amarrar las obras. Escuchamos muchas veces, bueno, el cielo, hay que ganarse el cielo, o esta persona es tan buena que se ha ganado el cielo, y cosas así, hablando de las obras, hay que hacer buenas obras para ir al cielo. Pero acá en Gálatas nos muestra que ninguno se va a justificar delante de Dios por medio de las obras. Que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Así que, querido amigo, las escrituras dicen, no vas a poder ser salvo por las obras, por tus buenas obras. ¿Está bien hacer buenas obras? Sí, porque Dios nos creó para eso. El creyente, Dios ha preparado buenas obras para que anduviésemos en ellas, pero las obras, usarlas para que Dios nos abra las puertas del cielo y podamos entrar allí, las Escrituras dicen ninguno va a estar en el cielo por sus obras, sino por la fe en Jesucristo. Es el Señor Jesucristo el único que puede salvar al pecador. La única obra que Dios acepta es la obra que hizo el Señor en la cruz. Nuestras obras no. Nuestras obras, dice el profeta Isaías, son como trapos de inmundicia, ¿sí? Delante de Dios. Así que vemos que este pasaje acá está escrito para aquellos que confían en sus obras. Está diciéndole el justo por la fe vivirá, no por obras, sino por la fe en Jesucristo. Así que te invitamos a que escuches la palabra de Dios y dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, la fe salvadora de Dios. Y en tercer lugar, si me acompañan a la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 10, verso 38. Hebreos 10, 38 dice, verso 37 vamos a leer, que aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Si retrocediere, no agradará a mi alma.
Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Acá en Hebreos, en el capítulo 10 y verso 38, aparece este pasaje: el justo por la fe vivirá. El justo vivirá por fe, perdón. Y el énfasis está puesto en la fe, ¿sí? La fe, ¿qué es la fe? Y las mismas escrituras nos responden qué es la fe. Ahí en el capítulo 11, fíjense. Es por la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Los cristianos, los creyentes, entendemos que Dios creó todo el universo. Lo creemos, no cuestionamos esto. Si me dijo alguno que esté buscando a Dios, tienes que aceptar que el creador de todo el universo es Dios y también el de tu vida. ¿Por qué? Porque apenas abrimos las escrituras, la Biblia, dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está Dios. Dios no nos explica de dónde viene, ni nos da justificativos, ni nada. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está la soberanía de Dios. No es una fe ciega, porque cuando nosotros hemos creído en Cristo, los que llevamos algunos años y otros más, van conociendo más de Dios, ¿sí? El apóstol dice crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. No es una fe ciega, sino que vamos, cada día que pasa, el Señor nos va mostrando y nos va dando conocimiento de Dios. Hebreos acá nos muestra ahí en el capítulo 11 cómo la fe transformó a hombres débiles como nosotros, pecadores, cómo ellos fueron usados por Dios porque tuvieron fe. ¿En qué? Un hombre no, una religión no, tuvieron fe en Dios. El Señor Jesucristo, las Escrituras, Dios dice, mirad a mí y te salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Así que, pecador, te invitamos a que poses los ojos de tu alma en Cristo, en el Señor Jesucristo. Él está ofreciendo la salvación. Mires al Señor Jesucristo que murió por ti en la cruz. Mires al Señor Jesucristo que derramó su sangre que te puede limpiar de todos tus pecados. Él es el que perdona todos tus pecados, dice el salmista. Es el que justifica. Él es el que redime. Él es el que da salvación y perdón al pecador. Él es. Así que te invito a que le recibas como tu Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque el justo vivirá por la fe. Este es el pasaje que le llevó a los pies de Cristo a Lutero y que ha llevado a muchos a encontrar en Cristo al Salvador. Así que vamos a, no sé si Hugo tenés un pensamiento. No te escucho, no te escuchamos. ¿Tu audio? Hugo Calpanchay, ¿tu audio? ¿Me escuchás? A ver, Juan. ¿Vos has trabado el audio? Ahí está. Ya. Ahora sí.
Sí. Bueno, hermanos, muy importante lo que escuchamos, ¿no? La palabra de Dios. Vamos a compartir otra parte de la palabra del Señor. Y vamos a ir al libro de Romanos también. En Romanos, como sabemos, en el capítulo 3, el versículo 23, este versículo muy predicado, este versículo muy escuchado quizás por muchas personas. Y aquellas personas que no recibieron al Señor, aquellas personas que no son hijos de Dios y todavía no llegan a entender, ¿no? Este versículo que dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios dice, por cuantos todos pecaron, cuantos todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es así que recién nuestro hermano hablaba de la justicia, ¿no? Solamente por nuestra fe podemos tener entrada al cielo. Y es así, ¿por qué? Por nuestra fe. Y vamos a ir ahora con esa pregunta. ¿Y quién hizo eso? Para que entremos al cielo por nuestra fe. Vamos a ir a Isaías 53. Isaías 53, el versículo también muy conocido, muy tratado, muy predicado. Quizás estos versículos, el 6 y 7, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y dice el 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, él mudeció y no abrió su boca. Aquí nos habla, en este versículo 7, hemos leído a partir del 5, nos habla de un cordero que fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, él mudeció y no abrió su boca. Esto nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo, lo que tuvo que hacer él para que nosotros fuéramos salvos, para que tengamos la vida eterna, porque nosotros no podíamos ser justificados delante de Dios por nuestras malas obras, como hemos leído en Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en esto vamos a ver entonces, y como sabemos, lo que entendemos la palabra de Dios y también para aquellos que nos están escuchando, que Jesús no vino a solucionar a este mundo problemas de economía, problemas financieros, problemas para hacer milagro en una vida y solamente dar una sanidad corporal, sino que Jesús vino a este mundo para dar una sanidad espiritual, porque como decían Romanos, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y nos hacía falta una comunión con Dios, no hacía falta que alguien interceda por nosotros ante Dios. Y eso fue nuestro Señor Jesucristo, que Él se entregó por nuestras vidas para redimir la vida del ser humano. Y nosotros que hemos creído en el Señor, damos gracias a Dios, damos gracias a Él, porque a través de nuestra fe pudimos entender y comprender ese amor tan grande y pudimos también reconocer lo que dice Romanos, que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Al reconocer y al humillarnos delante de Él, hemos obtenido la vida eterna. Y es también en esta noche la palabra de Dios habla a cada persona que está perdido, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, condenado eternamente, porque aquel que no recibe al Hijo está condenado eternamente. Dice la palabra, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesucristo, este Jesucristo, como dice
de él hablaba en Isaías 53, angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vamos a ver ahora en Marcos. Nos vamos a Marcos, el capítulo 14. Y dice, a partir del versículo 55, vamos a leer en aquel momento triste que estaba sufriendo el Señor, ¿no? Para él, un momento doloroso para su vida en aquel momento cuando estaba en la tierra, dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no le hallaban, dice, porque muchos decían, falso testimonio contra él, mas su testimonio no concordaba. Sabemos que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, era inocente, perfecto, santo, porque era el Hijo de Dios. Dice el 57, entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en testimonio. No hallaban testimonio en ese momento para maltratar y matarle al Señor Jesús. Pero dice, entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Y dice el 61, más él callaba y nada respondía. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Y Jesús dijo, yo soy, y le veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Solamente el Señor tuvo en ese momento que expresar estas palabras, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Por todo lo que le maltrataban, por todo lo que le hacían a él en ese momento, él se mantuvo en silencio. ¿Por qué se mantuvo en silencio? ¿Por qué estuvo él callado en ese momento? Porque tenía el gozo puesto delante, porque venía a salvar a la humanidad. Como dije en principio, no vino a salvar vidas para que nos vaya bien en esta tierra, para que seamos millonarios, para que tengamos buena salud permanentemente y tengamos buena vida en esta tierra, sino para darnos una vida eterna espiritualmente, una vida con Él. El objetivo está puesto más allá de lo que hoy vivimos, de lo que hoy se transita en la vida. Podemos tener problemas, podemos estar complicados en nuestras situaciones económicas, quizás nuestras situaciones familiares, quizás, pero si dejamos en la mano del Señor, el Señor siempre va a ir encaminando. Pero primeramente, para aquella persona que no ha recibido al Señor Jesucristo, que no ha aceptado al Señor Jesucristo, que no conoce a Dios, porque es difícil adorar a un Dios que no conoce, primeramente debe conocer a este Dios, a este Señor Jesús, que en aquel momento de venir a esta tierra, en aquel momento de estar, en ese momento difícil de estar ahí delante de las autoridades, sea listo para llevar a ser crucificado, a ser colgado en la cruz, no para estar suspendido entre el cielo y la tierra. Le preguntaron, nada dices que testifican estos contra ti, nada dices. Y el Señor callaba. Entonces ahí podemos ver nosotros ese amor tan inmenso que tuvo nuestro Dios, ese amor tan inmenso de nuestro Señor Jesucristo que tiene con la humanidad. Y hoy también está llamando cada día, cada momento que se predica la palabra, cada momento que escuchas las palabras. Usted, amigo, amiga, que
quizás ha escuchado en oportunidades la palabra, pero no ha entendido, no ha comprendido, o no quiere entender, o no quiere comprender el amor de Dios. Pero ese es el Dios verdadero, que fue encarnado, que vino a esta tierra trayendo esa salvación, trayendo vida nueva. Vamos a 1 Pedro. Y hablamos aquí también, dice 1 Pedro, la palabra de Dios, nos dice en el capítulo 2, y el versículo 23, que cuando le maldecía, no respondía con maldición, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cuando padecía, dice, no amenazaba, sino se encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces podemos ver que no respondía con maldición nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sería si una persona viene a nosotros y nos hace algo a nosotros, a nuestra familia? Seguramente estaríamos en el instante saliendo a pegarle, a golpearle, a maltratarle o quizás hasta matarle, según lo que nos haga nuestra familia. El ser humano no está en condición de recibir crítica y demás cosas. Siempre hay nomás, quiere devolver. Pero sin embargo, hablando aquí la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice, no respondía con maldición. Y esto tiene un fin. Y esto tenía un fin. No respondía con maldición. ¿Por qué no respondía con maldición? Porque nos amaba. Porque vino a obedecer. Vino a obedecer lo que Dios le había encomendado. A obedecer de todo lo que estaba escrito de él en la ley, como hemos leído en Isaías 53. Estaba como un cordero, no abrió su boca, enmudeció, dice la palabra de Dios. Pero quiero que entendamos, amigos, amigas, quiero que entendamos que esto lo hizo por amor de nosotros, por amor de nuestras vidas, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos entrada, no teníamos paz, pero sin embargo, este Dios, este Señor Jesús, que estuvo en silencio por amor de nuestra vida, que no se defendía cuando lo maltrataban, porque tenía que cumplir lo que el Señor lo mandó. En ese momento lo hizo por amor de nuestras vidas. Y debemos entender que ahora en tiempo de la gracia que estamos viviendo, que esto es tiempo de la gracia, un día va a terminar, un día se va a acabar. No sabemos si hoy, mañana, pasado, en la semana o hasta fin de año, no sabemos, solamente Dios sabe. Pero estas puertas están abiertas, estas puertas para entrar al cielo, para recibir la salvación. Todavía el Señor nos está haciendo ver a través de su palabra por qué estuvo en ese momento con ese silencio. ¿Por qué? Porque estaba demostrándonos su amor, su misericordia, que hoy está vigente. Habrá un día que ya no estará más vigente eso. Vendrá Él con juicio aquí a regir entre las naciones. Cerrará la puerta, ya no podrá entrar. Quizás en su pensamiento y quizás en el buscar a Dios en ese momento no encontrará paz, no encontrará quien le hable, no encontrará quien le diga, vení aquí, hay salvación, porque la salvación se habrá terminado. Por eso es que cada vez que predicamos la palabra de Dios, lo hacemos saber y entender que debe reconocer que hay un Dios, que ese Dios en su amor, en su misericordia infinita, estando ya para ser crucificado, estando allá en aquel momento nuestro Señor Jesucristo para ser maltratado y demás, Él no abrió su boca, no abrió su boca. Por esa razón,
queridos amigos, este es el tiempo oportuno para pedir perdón al Señor. Este es el tiempo oportuno para humillarse primeramente, reconocer primeramente que el ser humano está destituido de la gloria de Dios y después pedir perdón a nuestro Dios. Y Él está ahí para aceptarlo y darle vida eterna, para que el Espíritu Santo llegue a su vida, como dice la palabra del Señor. Y si vemos un poquito más y nos preguntamos, ¿quién era este hombre llamado Jesús? ¿Quién era este hombre que estaba ya en aquel momento, cuando le preguntaban, cuando le injuriaban, ¿no? Y le preguntaban, ¿por qué no se defendía? ¿Quién era? Dice Juan 10:30. Si nos vamos a las palabras del Señor, dice en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Este Jesús es el Dios de la eternidad, desde la eternidad y por toda la eternidad. También dijo el mismo Señor Jesús en Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y uno puede decir, ¿cómo puedo estar muerto? ¿Cómo sé que estoy muerto si estoy andando, si puedo hacer cosas? Hoy estamos, digamos, los que no han recibido al Señor están muertos en sus delitos y pecados, condenados, muertos espiritualmente, condenados por toda la eternidad, así como tuvimos muchos de nosotros, que hoy somos hijos de Dios. Yo soy la resurrección, dice la palabra, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, querido amigo, amiga, el Señor está dispuesto a darte vida eterna, vida eterna. Este Señor, como dice, yo y el Padre uno somos. Nuestro Dios eterno te quiere dar vida eterna a todas las personas. Quiere que todos procedan al arrepentimiento y que no perezca ninguno. Por eso es nuestra responsabilidad de nosotros de hablarle del amor de Dios para que usted se arrepienta, para que usted llegue al entendimiento a través de la palabra de Dios, no a través del que le habla, de los que le predican, sino a través de la palabra de Dios. Como él mismo dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces, a través de la palabra hay que entender que hay un Dios, que ese Dios mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz por nosotros. Ese Dios que estaba en silencio cuando lo maltrataban, porque tenía puesto el gozo delante de él, ese amor que no estaba por nosotros. Y dice el mismo Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, sabemos que solamente debemos entender primeramente la palabra del Señor. Que este Jesús, que estuvo en silencio por amor de nosotros, este Jesús que llegó hasta la cruz, hasta derramar su última gota de sangre por amor de nosotros. Este Jesús que fue muerto, este Jesús que al tercer día resucitó victorioso, venciendo la muerte, venciendo al diablo, venciendo a Satanás. Nos dio vida, y nos dio vida
eternamente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso, en esta tarde y por este medio, una vez más, hablamos, predicamos de la palabra de Dios. Solamente predicamos de este Señor Jesús, que vino a morir por nosotros, por nuestras culpas, por nuestros pecados. Así, amigo, amiga, si no has recibido al Señor Jesucristo, quizás te has reunido muchas veces, quizás has tenido muchas oportunidades de andar con cristianos, con hijos de Dios, quizás has tenido muchas oportunidades de escuchar en la radio o por los distintos medios la palabra de Dios y no has aceptado y siempre estás dejando esperar un día más, otro momento, quizás estás diciendo que algún momento más, cuando sea más viejo, cuando sea más grande, cuando tenga más responsabilidades. Pero el Señor, como le dije, un día va a cerrar la puerta y se va a terminar este periodo de la gracia y por eso hoy mismo estamos dando a conocer la palabra del Señor. Que queremos dejar solamente el mensaje de la palabra de Dios. Ese amor de este Señor Jesús, que no abrió su boca por amor de nuestras vidas. Este mismo Señor que dijo, yo y el Padre uno somos. El Dios que hizo los cielos y la tierra, que es desde la eternidad y por toda la eternidad. Que el Señor bendiga su palabra en cada corazón, así también para nosotros los que somos hijos de Dios, para que podamos afirmarnos en la fe y no perdamos la esperanza, sino sigamos mirando adelante y no perdamos el objetivo. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Gracias, hermanos, por compartir las escrituras y el evangelio. Y vamos a dar el lugar a Samuel, desde La Plata, que nos va a compartir la palabra también. Adelante, Samuel. No sé si puedes activar tu micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, me gustaría compartir un versículo en Jeremías 21:8, pero antes de leerlo me gustaría hablar sobre las decisiones. Hugo hablaba sobre tomar una decisión y si miramos hacia nuestra vida podemos saber que nuestro camino y nuestra vida están plasmadas de decisiones, ¿no? Hay decisiones pequeñas como cómo vestirme, qué comer. Hay decisiones grandes, cómo estudiar, dónde voy a estudiar, con quién me voy a casar, dónde voy a trabajar. Pero hay decisiones mucho más importantes que son de vida y muerte, ¿bien? Que son decisiones que tienen repercusiones gigantes en nuestra vida. Por ejemplo, cuando los médicos tienen que atender a un paciente un paciente de urgencia, muchas veces son ellos los que tienen que tomar una gran decisión y esa decisión puede terminar o en la vida de la persona o en la muerte. ¿Bien? Ahora, si yo te dijera que vos tenés una gran decisión que no solamente repercute en tu vida terrenal, sino en la celestial, es hora de que abras tus oídos y tus ojos bien atentos. Estamos hablando de una decisión espiritual. Si decimos una decisión espiritual, estamos hablando del espíritu, estamos hablando del alma. Es esa parte inmaterial que reside en todos nosotros. Hay psicólogos que llaman a esa parte inmaterial, alma, y no se sabe para el intelecto humano qué es. Pero a través de la revelación de la Biblia sabemos que esa parte inmaterial se llama alma, se llama espíritu, es lo que le da vida a toda materia. Me gustaría leer Jeremías 21:8 y vamos a leer una decisión que tenían que tomar estos oyentes de este mensaje. Jeremías 21:8 dice:
Y a este pueblo dirás, dice el Señor a Jeremías, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Ese es un mensaje que le estaba dando Dios al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba siendo asediado por Babilonia y el Señor les dice, ustedes pueden elegir, pueden vivir o pueden morir. Si ellos, si el pueblo de Israel aceptaba el castigo del Señor, tenían que salir por el muro y entregarse al enemigo, y iban a tener vida. Pero si decidían ser enemigos de Dios, no aceptar el castigo del Señor que le estaba enviando por su pecado, ellos iban a quedar dentro del muro. Lamentablemente, ese pueblo opuesto a Dios no aceptó el castigo de Dios, sino que se opuso y se quedó dentro de esas murallas y lamentablemente eligieron el camino de la muerte. Pero ahora todos los que expusieron la palabra hablaron no simplemente de la muerte física, sino de una muerte espiritual y una vida espiritual. Y frente a nosotros, como decían los hermanos, hay dos decisiones, el camino de vida o el camino de muerte. El camino de vida espiritual y el camino de muerte espiritual. Acompáñenme a leer rápidamente Efesios y va a ser una lectura brevemente. En Efesios capítulo 2, en donde vamos a ver el camino de muerte. ¿Bien? Efesios 2, versículo 1, habla sobre la naturaleza del camino de muerte, y mi objetivo es que analicemos y prestemos atención el camino de muerte y el camino de vida. Y luego te hagas una pregunta, ¿en cuál camino quiero estar? El versículo 1 de Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El camino de muerte tiene esa naturaleza. Hay muertos caminantes. Bien, hay una serie muy famosa sobre cómo hay muertos llamados zombies, eso es una ciencia ficción. Sin embargo, espiritualmente para Dios hay gente que camina y está muerta a los ojos de Él. Están muertos en sus delitos y pecados, como dice el versículo 1. Dice, están muertos en vuestros delitos y pecados. El verso 2 dice que estas personas, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lamentablemente, estas personas que transitan por el camino de la muerte están a merced de su pecado y su delito. Y nosotros somos víctimas lamentablemente de nuestras malas decisiones. Y somos víctimas de nuestro propio pecado. Nuestro pecado trae dolor, no solamente dolor personal, sino dolor también a nuestros seres queridos. Y los que andan en camino de muerte están librados al destino del pecado. Pero no solamente están librados al pecado personal, sino que también están bajo un sistema llamado sistema mundo. Y es todo un pensamiento que reina en todo el globo terráqueo. Y es un pensamiento contra Dios. Y este sistema contra Dios está comandado por el príncipe de las potestades, es decir, el diablo. Las características de aquellos que están en este camino del mal. Dice el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. La característica de aquellos que están en el camino de muerte es una característica lamentable. Andan en los deseos de la carne, la voluntad de la carne y los pensamientos. Y estar a merced de lo que nuestro corazón desea, de nuestros pensamientos, sin tener en cuenta a Dios, lamentablemente nos hace esclavos del pecado. Somos muertos caminantes si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Como decía Hugo, Jesucristo estuvo delante de sus
de sus verdugos en silencio porque nos quería salvar. Quería sacarnos de ese camino de muerte. Y si nunca consideraste a Dios, estás en ese camino de muerte. Y el Señor te plantea un camino de vida, que vos decías el camino de vida. El verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hoy es un llamado a que tengas vida en Cristo Jesús, a que eh, reconociéndote pecador, reconociéndote tal vez que andas en los deseos de la carne, como todos podemos estar, eso era decir, no quiero seguir bajo el dominio de mi pecado, no quiero seguir bajo el dominio del diablo, no quiero seguir bajo un sistema mundo que con viandas trata de darnos paz, de darnos seguridad. Sin embargo, todo sistema de pensamiento humano, eh, el que se ponga como el solucionador de todos los problemas de la humanidad, no puede combatir con algo que es tan grave como que es el pecado. Y Jesucristo vino a liberarnos del pecado. El verso 5 dice, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Y el verso 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los lugares, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y es importante prestar atención al siguiente versículo, el verso 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cómo puedo entrar o cómo puedo salir de ese camino de muerte? Depositando mi fe en Cristo Jesús. Si uno mira con fe esa hora que estuvieron predicando, la cruz de Cristo, si uno dice, soy pecador, mi pecado me agobia, y mirás con fe la cruz de Cristo, ahí en esa cruz donde Jesús pagó por tus pecados, en esa cruz donde el Señor Jesucristo recibió el castigo de Dios por nuestras fallas, por nuestros errores que nosotros tenemos, si uno mira con fe y reconoce que es pecador y cree que Cristo murió por uno, tiene vida eterna. Empieza a transitar por el camino de la vida. Y no solamente este camino de la vida, eh, no solamente este camino de la vida nos hace libre del pecado, en un sentido judicial, ¿no? Sino que también Dios promete que va a estar con nosotros en esta tierra, ayudándonos a transitar por esta vida que nos asedia el pecado, si nos ponemos en las manos del Señor. El camino de la muerte lleva a la ira de Dios. ¿Por qué? Porque aquellos que saben que son pecadores y no creen en Cristo Jesús, lo único que le depara es juicio de parte de Dios. Y como dice en versículos anteriores, son hijos de ira. Pronto la ira del Señor va a venir sobre aquellos que no aceptaron este evangelio, que Cristo murió por los pecadores. Estas personas que no recibieron el amor y la misericordia de Dios van a ser justamente enjuiciadas. Nosotros también merecemos el castigo, pero la única diferencia es que miramos con fe a la cruz de Cristo. Él murió por nuestros pecados. Y es importante también que como cristianos miremos otra vez la cruz de Cristo. Es importante como cristianos que abandonemos todas aquellas cosas que nos asedian, como dicen los versículo 6, los deseos de nuestra carne, la voluntad de nuestra carne y la voluntad de nuestro pensamiento. Que podamos mirar a Jesucristo y dejar cualquier tipo de pecado o cualquier problema que tengamos a los pies de Jesucristo. Así que les vuelvo a preguntar, ¿qué camino quieren elegir? ¿Caminos de vida o caminos de muerte? Si aún no tenés a Cristo en tu corazón, espero que elijas el camino de vida
y depositando tu fe en Jesucristo, podés ser salvo. Y si sos cristiano, espero que también escojas el camino de vida, que es el mirar a Cristo y el desechar cualquier pecado que uno tenga en la vida y proseguir a las buenas obras que, como dice ese mismo capítulo de Efesios, Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ella. Que Dios bendiga su palabra. Bueno, gracias Samuel desde La Plata. Y bueno, vamos a invitar a nuestro hermano don Manuel de Punta Arenas. No sé si me está escuchando, Manuel, para que cierres con una oración y después voy a dar los anuncios para el día miércoles. Adelante, Manuel. Bien, hermano. Oramos. Sí. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por esta salvación tan grande, Padre celestial, que tú aún estás ofreciendo a los hombres y que, Padre bendito, muchos aún de nuestros familiares siguen indiferentes, Padre bendito, con todo aún lo que está pasando. Oh Padre bendito, sabemos que tú eres benigno, misericordioso, a tal punto que permitiste que tu Hijo, tu unigénito Hijo, viniese y tomara nuestro lugar allí en la cruenta cruz de Calvario, en donde tú le imputaste a Él los pecados de todos nosotros. Gracias, Padre bendito, porque como se leía ahí también, dice que ya estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, los que ya han creído. Pero ¿cuántos pensamos, Señor, en nuestros familiares, en hijos, en tíos, en nietos, en madres, en padres que rehúsan creer en el Evangelio? Porque, Padre Celestial, entendemos que aquellos que se pusieron por cabecera de la cristiandad han enfermado esas mentes de todos aquellos, Padre Celestial, creyéndoles a ser cristianos, pero en realidad no son nada. Que seas tú, Señor, dándonos a nosotros el seguir concediéndonos a nosotros tu palabra para que así también podamos también llevar a otros a los pies de Cristo. Que tú, si es tu voluntad, nos sigas concediendo más tiempo para poder seguir predicando el Evangelio, aunque sabemos que ya prácticamente el mundo entero se ha enterado de que el Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido, pero aún así el mundo reniega. Pero también a través de este medio, este tiempo que estamos en las casas, aún así tu palabra sigue corriendo y sigue, Padre Celestial, llevando a cada oído, a cada corazón. Pero Padre bendito, también sabemos que el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas, pero pensamos, Padre Celestial, como ya decía, en nuestros familiares, en nuestros hijos, esposas, y cuántos, Padre Celestial, han oído el Evangelio, pero hacen caso omiso a la oferta de salvación por gracia. Gracias, Padre bendito, por tu palabra que aún se puede seguir predicando. También pedimos, si alguno que aún no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, que tú obres en su vida, en su alma, para que Él reconozca que es necesitado y pueda así también arrepentirse y confesar a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Te damos las gracias, Señor, por esta presente reunión y también te pedimos que tú nos bendiga a cada uno de los que estaban presentes y a los que aún no han creído, que tú también les ayudes a asimilar y a comprender de que ellos también pueden ser hechos hijos de Dios, no por la voluntad de los hombres, sino por la voluntad de nuestro Dios, el cual dice que el que cree en Él tiene vida eterna y ha pasado de estar muerto a tener vida juntamente con Cristo. Te lo agradecemos todo y quedamos encomendados, Padre bendito, en el nombre bendito y glorioso de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.